Crees que todo va bien. Crees que por fin vuestra relación ha encontrado ese ritmo estable que solo llega después de los primeros meses intensos, quizá incluso después de los primeros años. Sientes que todo encaja, que la convivencia se ha convertido en un refugio tranquilo donde cada gesto parece familiar. Te acomodas en esa rutina que muchos llaman seguridad, creyendo que nada puede perturbar ese equilibrio que tanto te ha costado construir. Y entonces ocurre. Sin previo aviso, sin una discusión previa que lo justifique, sin una señal clara, ella empieza a comportarse de una manera que no entiendes. Algo cambia en su mirada, en su manera de hablarte, en los silencios que antes no existían. Y lo que antes era un hogar se convierte poco a poco en un campo de batalla emocional donde tú no sabes ni por qué estás luchando. Te quedas ahí, paralizado, preguntándote qué demonios ha pasado con la mujer que creías conocer. Miras atrás buscando pistas, repasas conversaciones, gestos, momentos, intentando encontrar la grieta que lo explique, pero no la encuentras. Y cuanto más buscas, más confundido te sientes, como si algo invisible hubiera entrado en la relación y hubiera activado un mecanismo que tú desconocías. Y justo en ese momento, cuando estás atrapado entre la sorpresa y la inquietud, aparece una verdad que pocos hombres quieren escuchar. Todas las mujeres hacen esto. Todas, sin excepción. Da igual lo dulce que fue al principio, lo mucho que te dijo que te quería, lo perfecta que te pareció la relación durante un tiempo. En algún momento, normalmente después de meses o años, cuando ya no te lo esperas, ella va a empezar a ponerte a prueba. Y no hablo de esas pequeñas pruebas del principio, cuando quiere ver si realmente te interesa o si eres un hombre con palabra. Hablo de algo mucho más profundo, más instintivo, más primitivo. Algo que no tiene que ver con lo que ella piensa conscientemente, sino con lo que su subconsciente empieza a preguntarse de repente. ¿Quién es este hombre con el que estoy? ¿Es realmente fuerte? ¿O me equivoqué? Y cuando esa pregunta se despierta en su interior, las pruebas comienzan. Y si no entiendes lo que está ocurriendo, si no sabes leer los signos, si no comprendes la lógica que hay detrás, estás perdido antes incluso de empezar a defenderte. ¿Quieres saber por qué sucede esto? ¿Quieres entender por qué una mujer que parecía segura, estable y feliz de pronto actúa como si te estuviera examinando? Lo descubrirás en la siguiente parte. Si este comportamiento es tan inevitable, muchos hombres se preguntan por qué no ocurre desde el principio. ¿Por qué no empieza a examinarte en la primera cita, o en el primer mes, o incluso en los primeros 6 meses? ¿Por qué parece que todo va bien durante un tiempo, hasta que un día ya no? La respuesta es más sencilla de lo que parece, y a la vez más incómoda. Al principio, tú eras un misterio. Un hombre recién llegado a su vida, imprevisible, con prioridades propias, con un ritmo personal que no giraba en torno a ella. Tenías tu mundo, tus planes, tus pasiones, tu espacio, y todo eso te hacía atractivo, interesante, magnético. No eras una pieza más de su rutina, eras un desafío que despertaba su curiosidad. Pero a medida que pasa el tiempo, cuando empiezas a sentirte cómodo en la relación y dejas que esa comodidad defina tus decisiones, algo cambia. Lo que antes era imprevisible se vuelve evidente. Lo que antes era iniciativa se transforma en costumbre. Sin darte cuenta, comienzas a reorganizar tu vida alrededor de ella, a ceder en pequeños detalles, a moldearte para evitar conflictos. Y es ahí, justo en esa transición, cuando su subconsciente se activa. No porque quiera hacerlo, no porque lo piense, sino porque forma parte de una programación muy antigua. Evaluar si el hombre con el que está sigue siendo fuerte o si se está debilitando sin darse cuenta. En esa parte profunda de su mente, solo existen 2 categorías: hombres fuertes y hombres débiles. No hay un término medio, no hay a veces fuerte, a veces no. Cada gesto, cada reacción, cada respuesta que le das sirve como dato para colocar tu nombre en una de esas 2 listas invisibles. Y cuando intuye que puede que ya no seas el hombre firme,
e independiente que ella conoció. Cuando sospecha que podrías estar cediendo más de la cuenta, es cuando las pruebas comienzan a intensificarse para confirmar lo que su instinto teme descubrir. En el fondo, todo se resume a una distinción brutal que opera en el subconsciente femenino: el hombre fuerte y el hombre débil. No importa lo que digas, no importa lo que prometas, no importa cuántas veces afirmes que la amas. Lo que determina en qué categoría te coloca es tu comportamiento, especialmente cuando las cosas dejan de ser fáciles. El hombre fuerte es aquel que mantiene sus límites sin esfuerzo, no como un acto teatral, sino como una extensión natural de su identidad. Es el que no necesita la aprobación constante de su pareja, el que no teme al conflicto cuando es necesario, el que entiende que su vida no gira exclusivamente alrededor de una mujer. Su calma no es indiferencia, es seguridad interior. Cuando ella lo pone a prueba, él ni siquiera es consciente de ello, porque lo que para ella es un examen, para él es simplemente su manera habitual de estar en el mundo. El hombre débil, en cambio, vive en la búsqueda permanente de validación. Tiene miedo de molestarla, miedo de perderla, miedo de que una reacción suya pueda desencadenar un conflicto. Confunde el amor con la sumisión, la comprensión con la renuncia a sí mismo. Poco a poco va cediendo terreno, modificando sus valores, ajustando sus límites, convirtiéndose en una versión diluida de lo que fue. Y cada concesión, cada disculpa innecesaria, cada pequeño acto de debilidad, alimenta una única conclusión en la mente de ella: que él no es el hombre que creyó al principio. Esto lo vi con un compañero de trabajo. Durante el primer año de matrimonio, seguía siendo él mismo. Iba al gimnasio con regularidad, mantenía sus amistades, dedicaba tiempo a sus aficiones. Si su mujer se quejaba, él respondía con serenidad: «Lo necesito para sentirme bien». Y ahí terminaba el asunto. Pero con el tiempo, las quejas aumentaron. Primero redujo los días de gimnasio, después dejó de ver a sus amigos. Finalmente, toda su vida social quedó subordinada al estado emocional de ella. En 2 años, había engordado, perdido contacto con su entorno y, lo peor de todo, había perdido la fuerza interior que lo definía. Su mujer no dejó de desearlo por su aspecto físico, sino por lo que ese cambio revelaba. Había dejado de ser fuerte. Cuesta aceptarlo, pero cuanto más te apegas, más débil pareces. Es una verdad dura, especialmente porque contradice todo lo que nos han enseñado desde pequeños. Demuestra amor, hazla tu prioridad, sacrifica lo que sea necesario. Pero cuando retrocedes y observas la evolución de la relación, te das cuenta de que la etapa en la que ella se sentía más atraída por ti no era aquella en la que estabas completamente entregado, sino cuando eras independiente, cuando tu vida tenía un rumbo propio y ella era un complemento, no una columna fundamental. Entonces eras un hombre con opciones, un hombre que estaba con ella porque quería, no porque la necesitaba para existir. Pero con el tiempo, casi sin que te des cuenta, algo cambia. Ya no puedes imaginar tu vida sin ella. Sus emociones determinan las tuyas. Su felicidad se convierte en tu responsabilidad, su aprobación en tu alimento. Y ese desplazamiento interior es invisible para ti, pero evidente para ella. Ella percibe esa dependencia. La nota en tus silencios, en tus reacciones, en tu inquietud cada vez que aparece un conflicto, en tu manera de buscar constantemente agradarla para evitar cualquier tensión. Y ese olor, porque para su subconsciente es casi un olor, ese aroma de necesidad, de miedo a perderla, es exactamente lo que activa la fase más intensa de las pruebas. Cuando una mujer detecta esa fragilidad emocional, su subconsciente entra en lo que muchos llaman modo de verificación. No porque quiera hacerte daño, no porque disfrute del drama, sino porque algo ancestral dentro de ella le exige comprobar si realmente puede confiar en ti. Su mente entiende que un hombre que se derrumba con facilidad, que cambia su identidad para agradar, que teme la distancia, no es un pilar seguro. Y cuanto más nota tu apego, más fuertes se vuelven sus pruebas.
como si buscara desesperadamente confirmar si eres tan débil como sospecha, o si todavía queda algo del hombre independiente al que se sintió atraída al principio. Para entender por qué ella comienza a ponerte a prueba, tienes que mirar mucho más allá del presente, más allá incluso de la dinámica moderna de pareja. Tienes que retroceder miles de años, a un tiempo en el que la supervivencia dependía de la fortaleza del hombre que una mujer elegía. En ese mundo ancestral, escoger mal no era simplemente un error sentimental. Era una sentencia de muerte para ella y para sus hijos. Un hombre débil significaba incapacidad para proteger, incapacidad para proveer, incapacidad para resistir en momentos de peligro real. Y aunque hoy en día ya no vivimos rodeados de depredadores ni en medio de selvas hostiles, ese mecanismo evolutivo sigue intacto, profundamente grabado en el subconsciente femenino. Por eso, cuando una mujer percibe señales de debilidad, su instinto se activa sin que ella sea consciente. No se despierta un día pensando, voy a probar a mi pareja. Es algo mucho más automático, tan natural como respirar. Su subconsciente entra en un estado que podríamos describir como modo de comprobación. Empieza a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Tu tono de voz cuando hay tensión, tu reacción ante una crítica, tu capacidad para mantener la calma cuando ella está emocional, tu firmeza para sostener límites sin perder el control. Cada una de esas situaciones, aparentemente insignificantes, se convierte en un examen silencioso que ella misma no sabe que está realizando. Las pruebas siempre empiezan de manera sutil. A veces cuestionará una decisión que has tomado. Otras veces exagerará un problema menor, solo para ver si te desestabilizas. Puede retirar afecto por un momento para observar si corres detrás de ella desesperado. Tal vez empuje un límite para ver si realmente existe o si es solo una idea frágil que romperá en cuanto ella ejerza presión. Y aunque tú pienses que se trata de problemas concretos que necesitan soluciones lógicas, la realidad es que el conflicto no es el conflicto. El conflicto es la prueba. Lo más trágico es que la mayoría de los hombres ni siquiera saben que estos exámenes están ocurriendo. Intentan razonar, explicar, justificar, creer que así resolverán el asunto, pero no entienden que ella no está buscando una explicación. Está buscando tu fortaleza. No la fortaleza de tus palabras, sino la fortaleza de tu presencia. Y cuando un hombre no reconoce este patrón, está condenado a fallar una y otra vez sin saber por qué. Lo más peligroso de estas pruebas no es que existan, sino el ciclo destructivo que pueden desencadenar cuando no sabes reconocerlas. Todo suele empezar con una provocación aparentemente pequeña, un comentario cargado de emoción, una crítica inesperada o un conflicto que surge de la nada. Tú, con la mejor intención, intentas apagar el fuego rápidamente. Piensas que ceder un poco traerá paz, que complacerla evitará que la discusión escale, que mantener la calma significa renunciar a tus límites. Pero en realidad, cada una de esas concesiones es interpretada por su subconsciente como una señal de debilidad. Ella provoca. Tú cedes. Ella pierde un poco más de respeto. Tú te inquietas. Ella se aleja emocionalmente. Tú entras en pánico. Ella se va, o dice que se va, o amenaza con hacerlo. Tú corres detrás. Pides perdón. Prometes cambiar. Te arrodillas emocionalmente para convencerla de que no te deje. Y cuando finalmente regresa, no lo hace porque el problema haya terminado, sino porque la prueba no ha concluido. Regresa para comprobar hasta dónde llega tu necesidad, cuánto estás dispuesto a sacrificar y cuánta fuerza has perdido en el proceso. Vi este ciclo repetirse de manera casi quirúrgica en un amigo mío, un empresario exitoso, seguro de sí mismo en todos los aspectos de su vida, excepto en su matrimonio. Ella empezaba discusiones por detalles absurdos, amenazaba con marcharse, incluso hacía las maletas, y él siempre reaccionaba igual. Flores, regalos, promesas de cambio, búsqueda desesperada de reconciliación. Durante 3 años se repitió la misma escena una y otra vez. Él, que dirigía reuniones importantes,
que tomaba decisiones complejas sin dudar, terminó convertido en un hombre que no podía elegir ni una serie de televisión sin consultarlo con su mujer. Vivía con ansiedad, caminando sobre huevos, temiendo cada palabra que salía de su boca. Y el desenlace fue tan brutal como predecible. Un día ella se marchó definitivamente, y no se fue con alguien más rico, ni más inteligente, ni más estable, sino con su entrenador del gimnasio, un hombre que no tenía ni una fracción de los recursos económicos de mi amigo, pero sí algo que él había perdido por completo: presencia, firmeza, marco. No la sedujo con dinero, sino con una fortaleza interior que ella reconoció de inmediato. Y lo más duro es que mi amigo nunca entendió que lo que había destruido la relación no era el conflicto, sino su incapacidad para mantenerse firme. Cuando los hombres no entienden la naturaleza de estas pruebas, caen siempre en los mismos errores. Errores que, desde su perspectiva, parecen razonables, maduros o incluso amorosos, pero que desde el subconsciente femenino no hacen más que confirmar una sospecha devastadora: la de que él es débil. El primer error es intentar resolver el conflicto con lógica. Ella eleva el tono emocional y tú respondes con explicaciones. Crees que si detallas lo ocurrido, si analizas el problema con calma, si aportas argumentos coherentes, la tormenta pasará. Pero no es así. La lógica no es lo que ella está examinando. Lo que está evaluando es si tu estado interior se tambalea ante la presión. El segundo error es reaccionar con miedo. Miedo al conflicto, miedo a su enfado, miedo a la posibilidad de perderla. Y desde ese miedo, te apresuras a disculparte, a ceder, a suavizar tu postura incluso cuando sabes que no deberías. Cada vez que lo haces, tu mensaje es claro. Su emoción gobierna la relación, no tu firmeza. Y aunque ella no lo diga, lo siente, lo registra y lo anota en esa lista interna en la que ya te está clasificando. Luego están aquellos que intentan compensar su debilidad con un exceso de afecto. Regalos, mensajes, atenciones constantes, gestos exagerados. Se convierten en una especie de payaso emocional, intentando arrancar una sonrisa o una palabra amable. Pero cuanto más se esfuerzan, más evidente se vuelve su desesperación. Es como sangrar en un océano lleno de tiburones. No puedes sorprenderte cuando te muerden. Otros hombres recurren a lo que creen que es una solución adulta: la terapia de pareja. Comparten emociones, lloran, se abren, se vulnerabilizan. El terapeuta dice que están progresando. Su mujer dice que agradece su sinceridad. Y sin embargo, unos meses después, ella está con otro hombre. No porque la vulnerabilidad sea mala, sino porque en sus ojos él ya ha cruzado la línea entre ser emocional y ser frágil. He visto casos aún más tristes. Hombres que involucran a sus familias, piden ayuda a amigos, buscan intermediarios para arreglar la relación. Sin saberlo, están enviando el mensaje más destructivo de todos: no soy capaz de manejar mi propio hogar. Y una vez que ella percibe eso, las pruebas no solo continúan, sino que se intensifican. Lo fascinante es que, en algunos casos, no es la mujer quien cambia, sino el hombre. Cuando un hombre está completamente desgastado por años de pruebas que no sabe interpretar, llegan a un punto en el que algo dentro de él se rompe. Pero no de la manera que ella espera. No se rompe hacia la debilidad, sino hacia una extraña y profunda indiferencia emocional que no es odio ni resignación, sino una ausencia total de necesidad. Y ese cambio, cuando es auténtico, altera por completo la dinámica. Recuerdo a un cliente que vivió este proceso de forma casi quirúrgica. Durante años intentó todo: lógica, paciencia, discusiones, complacencia, terapia de pareja, cambios personales guiados por un terapeuta individual. Nada funcionaba. Cada intento por mejorar la relación hacía que las pruebas de su mujer se volvieran más duras, más frecuentes, más inesperadas. Hasta que un día,
después de una discusión absurda sobre cómo respiraba mientras veía la televisión, simplemente dejó de importarle. No desde la rabia, no desde el resentimiento, sino desde una calma contundente que nace cuando ya no buscas validación externa. Empezó a ir al gimnasio otra vez, a ver a sus amigos, a retomar actividades que había abandonado. Cuando ella creaba drama, él decía con una serenidad desconcertante: «Voy a dar un paseo, hablamos cuando estés tranquila». Cuando ella amenazaba con irse, él respondía: «Si es tu decisión, no voy a detenerte». Y lo decía sin amenaza, sin manipulación, sin intención de provocarla. Lo decía porque lo sentía. Y entonces algo sorprendente ocurrió. Las pruebas se detuvieron. Ella volvió a mostrarse dulce, cariñosa, atenta, como en los primeros meses de la relación. No porque él hubiera aprendido una nueva técnica, sino porque su estado interior había cambiado. Ya no necesitaba su aprobación, ya no dependía de sus emociones. Y el subconsciente de ella reconoció esa fuerza con una rapidez que ninguna explicación lógica podría haber logrado. Ese cambio no puede fingirse, no puede imitarse. Cuando ocurre, se nota. Y cuando se nota, la dinámica entera de la relación se transforma. Muchos hombres creen que la solución, una vez que comprenden el ciclo, es volverse fríos, distantes, impenetrables. Piensan que la fuerza consiste en no mostrar emoción alguna, en construir una muralla de silencio o en comportarse como si nada les afectara. Pero eso no es fortaleza, es miedo disfrazado. Es la reacción de alguien que teme tanto perder el control que decide no sentir. Y ese tipo de frialdad no inspira respeto, sino desconfianza. Una mujer puede percibir esa rigidez hueca al instante. Puede notar que no es paz interior, sino una armadura mal construida. La verdadera fuerza de un hombre no se manifiesta en la ausencia de emociones, sino en su capacidad para no ser dominado por ellas. Un hombre fuerte puede sentir tristeza, frustración, decepción e incluso vulnerabilidad. Pero ninguna de esas emociones lo arrastra fuera de su centro. Puede mostrarse abierto sin derrumbarse. Puede hablar desde la sinceridad sin perder estructura. Puede aceptar un conflicto sin que eso signifique renunciar a sus límites. La diferencia es que su estabilidad no depende de la reacción de ella, sino de quién es él por dentro. He visto a muchos hombres intentar imitar la fuerza, adoptando una actitud robótica, una especie de máscara alfa que solo demuestra inseguridad. Evitan hablar, evitan mostrar afecto, evitan cualquier gesto que pueda parecer vulnerable. Pero su pareja lo detecta al instante. Nada de eso es real. No es convicción, es una actuación. Y el subconsciente femenino distingue sin esfuerzo entre un hombre que está en paz consigo mismo y uno que está intentando fingir una seguridad que no tiene. La verdadera fortaleza es un estado interno, no un comportamiento superficial. Es lo que ocurre cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando no buscas aprobación, cuando la relación deja de ser un escenario donde tú interpretas un papel y se convierte en un espacio donde simplemente eres. Y cuando un hombre llega a ese punto, las pruebas ya no lo afectan. No porque ella deje de hacerlas por completo, sino porque él ha dejado de percibirlas como amenazas. Hay una verdad incómoda que muchos hombres descubren demasiado tarde. Cuando una mujer te ha clasificado como débil en lo más profundo de su subconsciente, revertir esa imagen es casi imposible. Puedes intentar cambiar, puedes recuperar hábitos, puedes poner límites, puedes tratar de mostrar una fortaleza renovada. Pero en muchos casos, ella ya no lo percibe como crecimiento, sino como un acto, una interpretación, un intento desesperado de recuperar terreno perdido. Porque para ella, la debilidad que vio ya no es una sospecha, es un recuerdo que no puede borrar. He visto hombres que realizaron transformaciones impresionantes. Empezaron a cuidarse, a reconstruir su autoestima, a recuperar la firmeza que habían olvidado durante años. Establecieron límites reales, volvieron a conectar con su propósito, a sentirse completos sin depender de la relación.
Hicieron todo aquello que deberían haber hecho desde el principio. Y aún así, sus mujeres siguieron tratándolos con desprecio. No porque ellos no hubieran cambiado, sino porque el subconsciente de ellas ya había archivado la imagen del hombre que lloró, que suplicó, que imploró por atención, que sacrificó su identidad solo para evitar un conflicto. Esa imagen queda grabada como una cicatriz emocional que altera para siempre la percepción que ella tiene de él. Es como intentar deshacer un recuerdo traumático. No importa cuántos cambios hagas, siempre queda una sombra, una huella que no puedes borrar. Ella lo vio rogar, lo vio ceder, lo vio traicionarse a sí mismo por miedo. Una vez que ha sido testigo de esa fragilidad extrema, su mente la utiliza como referencia para siempre, incluso cuando él intenta demostrar lo contrario. Por eso es tan crucial comprender estas dinámicas desde el inicio. No se trata de ser perfecto, sino de no cruzar esa línea invisible, donde dejas de ser un apoyo estable y te conviertes en un hombre roto que se desmorona ante la mínima presión. Porque, una vez que tu imagen de debilidad queda fijada, la relación puede continuar durante años, pero ya está muerta por dentro. Muchos hombres creen que, una vez que superan una etapa difícil en la relación, las pruebas desaparecerán para siempre. Piensan que, si demuestran suficiente firmeza o suficiente madurez, la dinámica cambiará y ella dejará de examinar cada una de sus reacciones. Pero eso nunca ocurre. Las pruebas no se detienen, no porque ella sea mala ni porque busque sabotear la relación, sino porque es parte de un mecanismo que su subconsciente utiliza para evaluar la estabilidad emocional del hombre que tiene delante. La diferencia real no está en si las pruebas existen o no, sino en cómo las vive cada tipo de hombre. Para un hombre débil, cada prueba es un terremoto. Cada discusión se convierte en una crisis. Cada gesto emocional de ella lo desestabiliza, lo empuja a justificarse, a pedir perdón, a intentar arreglarlo todo cuanto antes. Vive cada conflicto como si fuera el principio del fin, porque en el fondo teme que lo sea. Y ese miedo, lejos de acercarlo a ella, lo hunde más profundamente en la categoría de debilidad. Para un hombre fuerte, en cambio, las pruebas son pequeñas ondas en la superficie del agua. Apenas las nota. No porque no existan, sino porque su equilibrio interno no depende del estado emocional de ella. Si ella tiene un mal día, él sigue siendo él. Si ella eleva el tono, él mantiene el suyo. Si ella presiona un límite, él no lo negocia. No porque quiera imponerse, sino porque su identidad no se fragmenta bajo la presión. Y esa constancia, esa estabilidad silenciosa, hace que las pruebas se vuelvan cada vez menos intensas y menos frecuentes, como si el subconsciente de ella entendiera que no necesita seguir comprobando algo que ya es evidente. Cuando se habla de mostrar límites, muchos hombres caen en el error de convertir esta idea en amenazas vacías. Dicen frases como, si haces eso otra vez me voy. Pero en el fondo no lo sienten, no lo creen, y lo que es peor, no lo cumplirían. Y una amenaza sin convicción no es un límite, es una súplica disfrazada. Un intento desesperado de controlar el comportamiento de ella utilizando el miedo como herramienta. Eso no nace de la fuerza, sino de la inseguridad. Un hombre fuerte jamás necesita advertir. Actúa. No impone el respeto, lo encarna. La diferencia es sutil pero profunda. Un hombre débil establece límites a través de palabras. Un hombre fuerte lo hace a través de consecuencias. Si ella lo ridiculiza en público, él se levanta y se va, no para castigarla, sino porque no comparte espacios donde no hay respeto. Si ella toma decisiones unilaterales sin considerarlo, él crea su propio plan sin discutirlo. Si ella retira afecto como forma de manipulación, él retira atención de manera natural, no por venganza, sino porque no alimenta dinámicas tóxicas. Sus acciones no nacen de la rabia, sino de un principio interno que no negocia consigo mismo. Muchos hombres creen que volverse fríos es la respuesta, que desconectar emocionalmente los hace más sólidos. Pero eso no es fuerza, es autoprotección excesiva.
Un muro no es un límite, es una huida. El verdadero límite se sostiene desde la presencia, desde una identidad completa que no se derrumba cuando la relación tiembla. Un hombre fuerte puede ser amoroso sin ser manipulable, puede ser emocional sin ser frágil, puede ser comprensivo sin perderse en el intento. Esa capacidad de permanecer entero incluso en medio del conflicto es lo que su subconsciente reconoce como auténtica fortaleza. Y cuando un hombre actúa desde ese lugar de equilibrio, las pruebas ya no necesitan ser tan duras. No porque ella decida dejar de hacerlas, sino porque ya ha encontrado la respuesta que buscaba desde el principio. Un hombre que no negocia consigo mismo. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si las pruebas existen, ni por qué ocurren, ni qué papel juega la biología en todo esto. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esta información? ¿Vas a seguir reaccionando desde el miedo, desde la necesidad, desde la búsqueda constante de aprobación? ¿O vas a recuperar ese centro interno que quizás olvidaste con el tiempo? Porque la realidad es que estas dinámicas no desaparecen por sí solas. No se resuelven con palabras bonitas ni con promesas vacías. Se resuelven cuando el hombre deja de ser una versión debilitada de sí mismo y vuelve a ocupar el lugar que nunca debería haber abandonado. El lugar de alguien completo, estable y difícil de desequilibrar. Puedes seguir siendo el hombre que falla en cada prueba, que se derrumba ante la tensión, que corre detrás de ella como si su vida dependiera de su reacción. Ese camino solo tiene un destino: perder el respeto de la persona que amas y perderte a ti mismo en el proceso. O puedes elegir convertirte en el hombre que no necesita ser examinado constantemente, porque su fortaleza es evidente. El hombre que no se aferra, que no suplica, que no negocia con su dignidad. El hombre que ama sin miedo, que se entrega sin perderse, que mantiene su esencia incluso cuando el mundo emocional de ella se sacude. Y ahora la decisión está en tus manos. Este conocimiento ya es tuyo. Ya no puedes fingir que no entiendes lo que está ocurriendo. Lo único que queda por responder es esto: ¿qué tipo de hombre vas a ser a partir de hoy? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber cómo ves este tema y en qué parte de esta historia te has reconocido.